Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit, otra semana. Em, Esta será una semana bastante larga, me siento como un zombie, porque solo al Comité Olímpico se le ocurre poner un evento deportivo al otro lado del mundo y poniendo horarios desastrosos, ni mucho menos, así que estoy harto. Pero bueno, hay que comenzar este podcast felicitando a Richard Carapaz de parte de todos de los Javi. Si quieres venir a una entrevista para criticar a toda la élite dirigencial del Ecuador, eres bienvenido. Pero felicitaciones por la primera medalla de oro olímpica del Ecuador desde 1996. Justo cuando estamos grabando hoy, que es domingo 25, no, mañana se cumplirán 25 años de la primera medalla de oro, perdón, no, sí, 25 años. Y justo 25 años después, un ecuatoriano vuelve a ganar una medalla de oro. Y yo quiero empezar diciendo que los primeros reclamos de Jefferson Pérez cuando ganó la primera medalla de oro en Ecuador fue casi muy parecido a lo que dijo Richard Carapaz eh, cuando ganó su medalla de oro el viernes, bueno, madrugada del sábado pasado, que dijo que la medalla le pertenece a él y no al Ecuador, que fue una opinión bastante controversial, muchos lo criticaron, especialmente periodistas deportivos, pero vamos a ser serios, es verdad hasta cierto punto, porque sí, o sea, no es que lo hicimos a lo Goku lanzando las energías para que lance la Genkidama y ni nada de eso. Nosotros solo estuvimos ahí como que apoyando, pero es verdad que, y creo que José puede un poco darse de esto, que hay mafias diferenciales muy grandes en el deporte. Así que empezar con eso, ¿ustedes qué Wow, opinan wow, sobre wow, las wow. palabras de él? Pinzón, yo no sé tú, pero creí que nos habíamos puesto de acuerdo aquí en Bar Javis de estar dando todas las energías de espíritu que teníamos a Carapaz. Yo he pasado los últimos dos días con los brazos al aire y tratando de concentrarme, así que si es que hice eso por nada, ¿qué fue, Bueno, fue, fue una broma que jugamos aquí en Bad Habits o qué? José, ¿tú le estabas dando tu fuerza a Carapaz o no? sí le Por estaba dando supuesto, fuerza. no, ni siquiera cuando Goku estaba peleando contra Majin Buu había usado tanto mi concentración. Y bueno, creo que sirvió de algo al final del día. Y sobre lo de las mafias dirigenciales, qué fuertes declaraciones. ¿Y por qué tengo que responder yo? Yo conozco alguna de esas mafias, tal vez sí, tal vez no. No, No te mentira. hagas, loco, por Eh, alguna razón te decimos a Yo, ti yo, que... yo siempre he dicho que las ligas variables son el reflejo del deporte ecuatoriano y tú sabes medio cómo se manejan ahí, hasta donde he escuchado. Oye, oye, oye. Fuertes declaraciones, pero vamos como que a la realidad y es que yo creo que las declaraciones de Richard Carapaz son muy, muy acertadas y no sé, como dijo un comediante por ahí el otro día, decir lo que dijo en el momento que lo dijo, no sé, se lleva mis aplausos un poco menos de los que le di por haberse llevado la medalla de oro, pero igual se lo lleva. Definitivamente ahí, eh, no sé, se ve el trabajo y la determinación de los deportistas eh, que se forman solos, que se forman sin un equipo de trabajo detrás, que se forman luchándola literalmente y buscando las oportunidades. Carapaz prácticamente se formó en Colombia, de lo que entiendo. No sé si me pueden corregir. Así que no es por nada, pero también les mando un saludo a nuestros hermanos colombianos. Estos momentos difíciles y todo, y fueron en gran medida los que le abrieron la puerta originalmente a Richard Carapaz. Creo que esto quita el mito que decía que la inversión pública en el deporte se estaba llevando. Yo creo que se estaba llevando únicamente a los dirigentes de otros países, básicamente, o sea, no sirvió de nada. Como muchas cosas que sucedieron en el gobierno de Correa, de Moreno, y, y ya, o sea,
no sé, realmente meritorio lo que se está llevando a cabo definitivamente. Y realmente espero que este sea primer, el primer paso para que, no sé, comencemos a tomar mucho más en serio el ciclismo, no solo como un deporte en sí, sino que ya veamos a la bicicleta como un medio de transporte, como un medio de revolución hasta cierto punto dentro de las ciudades. Eh, mi mensaje sobre este tema es simplemente que si es que en algún punto te quejas de las ciclorrutas, deberías irte a cagar lugar de estar celebrando la victoria de Richard Carapaz, porque yo creo que incluso en las grandes vías del Ecuador falta este tipo de espacios para que los ciclistas puedan desempeñarse y puedan realizar sus actividades y sus prácticas. No, en Ecuador tenemos unas vías, a mi criterio, de lujo y he tenido la oportunidad de recorrer un poco más. Bueno, ya de lujo entre comillas, no tan de lujo para carros, pero para tema de bicicletas y práctica, yo creo que realmente están a un nivel interesante y seguramente que si es que se comienzan a dar estos espacios a los ciclistas con mayor frecuencia, va a ser mucho mejor. El José hablando de las hermosas carreteras del país, el fantasma de Correa en Bélgica se ríe y todos los lasis enojados de los comentarios. Que verga, me van a Pero decir que con eso no quería decir que Correa hizo un buen trabajo. Simplemente dije que hay unas carreteras, y aquí entre nos, hay carreteras hermosas para el ciclismo, pero si me preguntan qué tan funcionales son para un carro, eh, creo que mejor el Emilio iba a decir algo. Continúa, Emilio. que esto solo así como por joder, pero solo va a hacer que los ciclistas se vuelvan, o sea, los novatos se vuelvan mucho más insoportables, del tipo el post de Instagram dice, estoy bien al Chaquiñán, así, con mi bicicleta, y por favor paren eso, paren, no, en serio, no, hablando en serio, es verdad, justo, o sea, justo muchos de los reclamos que decían, ah, tú que estás celebrando a Richie Carapaz, deja de tirarle el carro a los ciclistas o algo así. Porque me acuerdo que no fue específicamente Richie Carapaz el que dijo, pero muchos dicen que muchos ciclistas profesionales siempre se quejan de que acá es muy difícil prepararse, porque si quieren usar las carreteras o eso, les tiran el carro, les insultan, o no hay suficientes ciclovías para que un ciclista pueda desarrollarse. Y eso no es, creo yo, ni culpa, o bueno, no sé mucho de urbanismo, pero yo creo que igual aquí las ciclovías desde los tiempos de Correa estaban muy mal planteados, o ponen en un lugares que no tiene sentido ponerlas, o Los está mal tiempos, planificado. espera. Aquí echémosle la culpa a todos, los tiempos de Barrera y de Rodas. Porque los dos payasos fueron los hijueputas que no planificaron bien. Y espero que realmente, ¿cómo se llama? Censuren lo que acabo de decir. Te mando abrazos, te mando abrazos, Roda, si estás escuchando esto. Bueno, es verdad, Eso sí entonces los vamos a alcaldes de Quito censurar. han planificado siempre muy mal todo lo que es eh, cuestiones viales del país. Pero bueno, Tengo que admitir que lo irónico es que las últimas ciclorrutas que abrieron a mí me parecen de las más precisas. La ciclorruta que abrieron del Amazonas a mí me parece espectacular realmente. no, José, O la sea, posta nos va a cancelar, para, no mentira. nosotros cancelamos a la posta en cada semana. De hecho, deberíamos tener un segmento cancelando la posta, al menos una Cancelando la vez posta. al mes. Ya que lo estás pidiendo, Luis Eduardo Vivanco, uno de los directores de la posta, dijo que Richie Carapaz debería matizar su discurso cuando criticó a la... Y bueno, entonces, ¿por qué Luis Eduardo Vivanco no matizó su discurso cuando le puso cabrón a Leonardo Issa? Bueno, la hipocresía por todos lados. Cuánta Pero, doble moral, compañeritos. sí, Cuánta sí. doble moral. Oigan, ¿y ustedes creen que algo va a cambiar después de esto? Así, siendo realistas, como tú mencionaste, Emilio, muchas de estas quejas son idénticas a las quejas que tenía, o sea, tenía ya el complejo deportivo de Ecuador por años realmente. O sea, la falta de preparación, en especial si comparamos, por ejemplo, con Colombia y la inversión que le pusieron ellos a sus diferentes equipos deportivos, que tal vez no sea ideal, pero es una
buena comparación solo para demostrar la falta de apoyo que existe en el país, ¿no? Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a ser otro Jefferson Pérez? ¿No vamos a saber nada de Ecuador en los deportes por 25 años? ¿Vamos a seguir llorando por la tri y gastando todo el dinero ahí? ¿O qué? Es muy interesante lo que Yo, propones porque sí, o sea, creo que algo como que dos aristas que puedes tomar porque primero que nada el Estado no puede poner todo el presupuesto en eso. Primero porque no puedes hacerlo y segundo porque creo que no sé muy bien las reglas cómo se manejan en el Comité Olímpico, pero si hay demasiada intervención del Estado, ellos ya consideran que estás haciendo política dentro del deporte y ya no lo como que aprueban, entonces te podrían sancionar. O sea, si es que interviene, digamos, el gobierno a reformar todo eso, sería mal visto por parte de los comités olímpicos. Eso para empezar. Y por otro lado, yo creo que en este punto es full importante el apoyo de la empresa privada, que es lo que muchos de estos atletas que no sean jugadores de fútbol se quejan, ¿no? Que no hay inversión de la empresa privada hasta que ganen algo, hasta que sean importantes. El mismo Richard Carapaz cuando ganó el Giro de Italia en el 2019 se quejaba de que él tuvo que ir con muy poco apoyo, con el dinero justo para ir a competir en Italia. Y yo creo que hay que un poco también pedir el apoyo de las empresas privadas, no solo al fútbol, porque el fútbol de por sí se financia solo, porque es un deporte bastante visto acá, porque los clubes de fútbol se autofinancian, la Liga Pro ya no es un ente que solo alimenta de plata el Barcelona, pero pero sigue dando dinero a los clubes. O sea, es verdad que el fútbol ecuatoriano ahorita vive un momento delicado porque no hay cómo entrar a los estadios, porque el Gol TV, que tiene los derechos televisivos del fútbol acá en el país, no les ha pagado. Pero yo creo que el fútbol de por sí es un deporte que se va a seguir autofinanciando. Pues, y no por nada querían hacer una Superliga hace pocos meses porque saben el dinero que genera. Pero no es así con el ciclismo, no es así con el atletismo. Entonces, creo que hay como que esos dos lados. La empresa privada debería aportar más en más deportes que no sean solo el fútbol y no esperando cuando ya ganen algo. Y el Estado sí debería invertir, pero no intervenir porque, o sea, sí hay mucha mafia, como dice Carapaz, en la Federación de Ciclismo, en el mismo Comité Olímpico. Entonces hay que ver qué soluciones propone el Ministerio de Deporte y sobre todo si es que se va a reformar las leyes del deporte, como se ha propuesto ya por mucho tiempo. Y esto seguro José sabe mucho más que yo. eh, no sé, la ley da luces de que se puede realmente, o sea, puede suceder algo muy positivo a nivel deportivo. Básicamente, si inviertes, digamos, un 10% de utilidades, tienes un 20% o sea, de exento de impuesto a la renta, o más o menos así es la propuesta. Eh, Tiene sus pros y contras, porque alguien va, o sea, la respuesta más lógica, y lo que yo siempre digo es que a mí me parece que es una forma muy sencilla de evasión de impuestos y que deben contemplar todos los mecanismos, principalmente, o, o sea, yo de lo que he visto la ley, nadie impediría que mi invento, digamos que yo por alguna razón encuentro petróleo en el patio trasero de mi casa y me vuelvo el Jeff Bezos ecuatoriano, como se llama ese man. Em, Comienzo y digo, rayos, hay demasiados impuestos. Regreso a ver a, no sé, a mi vecino y le digo, oye, te comienzo a financiar que salgas en bicicleta. O sea, ¿qué tipo de deportistas realmente entrarían dentro de estas categorías? ¿O es todo el tipo de deporte, incluso el deporte barrial, el deporte amateur? ¿Cómo evitan que existe hasta cierto punto, digamos, una especulación alrededor de este beneficio tributario que puede existir? Yo no lo veo como algo necesariamente negativo ni tampoco positivo, como todo realmente. Eh, Todo relativo, como cualquier buen economista diría. Pero a simple vista, sin tener un mecanismo claro, pues
servir simplemente como un método de evasión de impuestos. Y yo creo que Ecuador no es precisamente un país que requiere en este momento más formas de evadir impuestos. O sea, hasta el mismo FMI te dice, oye, creo que deberías de impulsar mayor carga tributaria a las élites, necesitas recaudar más, necesitas eliminar la desigualdad por medio de impuestos. Y pues, el ministro Palacio sale y dice, bueno, voy a poner un nuevo método para evasión de impuestos. Esto tiene que ser cuidado de la manera, o sea, con pinzas. Yo creo que la forma más racional a la larga es que sí debe existir con el tiempo otro impuesto a los grupos, bueno, ni siquiera grupos empresariales, sino tal vez a como que élites un poco, que ganen un poco más, que tengan una carga o un A la ingreso superior. favorita. Y, o sea, la favorita, Banco Pichincha, los bancos principalmente, yo creo que deberían carguecillo por ahí, creo que no les daría mal. Porque ambas cosas son necesarias. Se necesita motivar a que la empresa privada, que vuelvo a insistir, yo creo que uno de los grandes problemas del capitalista latinoamericano es su forma ciega de ver las cosas. O sea, realmente tenemos clases políticas terribles y tenemos élites bastante miopes en todo sentido. Vayan a preguntarle a la gente de un estrato social principalmente alto si conoce medianamente cómo son las situaciones de, no sé, las familias campesinas, y no te van a decir, no van a conocer, o no va a haber, nunca hubo intención de conocer. Esos son los pequeños detalles que espero que no se sigan repitiendo, pero una ley que comience a fomentar mayor inversión de capitales en deportistas, definitivamente va a ser muy positivo. Eso es verdad, y también, o sea, añadir que Guillermo Lazo, si alguna vez llega a escuchar este episodio y escucha impuestos al banco, seguro se va a cagar de risa y le va a llamar a su amigo Fidel Legal y dice, mira, escucha esto, quieren poner impuestos a los bancos, así que no va a pasar. Pero bueno, otra de las cosas que pasaron por este triunfo de Richie Carapaz es que Carla Heredia, que si no la conocen es una de las mejores ajedristas del mundo y tenemos la suerte de que también sea ecuatoriana, había criticado a los gobiernos de Moreno y Correa por no haber apoyado a los deportistas, porque una de las cosas que Carapaz se quejaba es que durante el anterior gobierno ya no había existido esa inversión, como siempre pasaba acá. Y entonces salió el gran Mashi Rafael Correa a reclamar que Carla Heredia no tenía razón para reclamar, porque ella fue una de las personas que aprobó la consulta popular de Moreno y no sé qué, no sé cuánto. Y yo como que, Mashi Rafael, por favor, puedes callarte, o sea, no puedes meterte en eso, no me caes bien, pero es en serio, o sea, ya es mucho descaro. Más me gustaron los memes que decían de Rafa en su bicicleta diciendo, había uno que decía, este es el ganador de la medalla de oro olímpica, robo olímpico. Muy buen meme, me gustó, apruebo eso. Todo muy bueno. Él también se robó el oro. Exacto. Todo lo regaló a Golden Shark, si no lo recuerdo. Pero bueno, también hemos tenido otros atletas participando en tiro deportivo, tiro de arco, en surf. Mimi Barona no pudo pasar a la tercera ronda, pero tuvo un gran desempeño. Lamentablemente el mar no estuvo de su lado ayer. Y bueno, Creo que hay que resaltar que quedó en quinto lugar, y bien, es una posición, yo creo que bastante positiva en relativa. Y recordar que esa es la parte chévere de estas Olimpiadas, y es ver ciertos deportes que antes no estaban y que definitivamente debían estar, como el skate. Si tienen chance, vean las repeticiones de skate, son brutales, y también el surf estuvo, la verdad, genial. Estos deportes, la verdad, aumentan mucho, mucho el hype que uno puede tener alrededor de las Olimpiadas. Que aquí quería preguntarle principalmente al Pinzón, ¿las Olimpiadas te han hecho extrañar la Eurocopa, o sí te ha servido como un, bueno, tenemos todavía deporte de largo en este año?
Me ha hecho extrañar poder dormir a un horario de seres humanos como de, no sé, 11 a 7 de la mañana, pero no, alguien resultó decir que pongamos a esta hora el ciclismo, no va a pasar nada, seguro se van a quedar hasta las 5 a.m. Y sí pasó porque vamos a ganar una medalla, pero no sé, pueden para la próxima poner horarios más de gente. Yo sí entiendo que, o sea, que no tienen público ni para decir están viendo esas horas, pero no sé, como que me parece raro. Pero no me hizo extrañar de por sí la Eurocopa ni la Copa América porque son torneos totalmente diferentes de acá. Ven deportes que son chéveres que ven una vez 4 años, siendo honestos, porque no hay, como que acá no hay la la mediatización, no sé si es la palabra, pero tampoco como que el hábito de ver esos deportes como el hockey de césped, que me pareció full interesante, o sea, vi surf también por ¿Viste primera vóley? vez, El totalmente otra vóley, cosa. la gimnasia, el vóley, la gimnasia olímpica también es brutal. Es súper chévere ver. Sí, sí, tuvieron generales, la verdad que hay bastantes deportes. Creo que ha sido las primeras Olimpiadas que no he visto ningún partido de fútbol porque es demasiado temprano para mí. Así que tal vez la empezaré a ver a partir de los cuartos de final. Pero sí, como que el único deporte que sí no voy a ver, aunque me machaquen, pero creo que aquí hay muy pocos fans del rugby y el béisbol. Por favor, no me pongan a ver este bodrio. Sí Está te van muy a demasiado. caer por eso, loco, creo. En especial por el rugby. La verdad creía que ibas a decir golf, porque si decías golf, hay un abogado que tal vez sí te caiga y sí, desde lo más profundo de mi corazón sí considero como que de los deportes más aburridos de ver. De ver, ojo, quien lo juegue, eh, bien por ellos, Eso es aún peor, pero bueno. No, no. pero ponerte a ver Lo único peor que ver golf mm, es jugar golf. Es que, o sea, qué fuertes honestamente el golf para mí declaraciones, me parece el típico juego de niño de papi, no sé. las declaraciones de Ricardo Morales vienen auspiciadas por varias veces que le llevaron a jugar golf. Lo dice con razón de causa, así que no es que se esté inventando. Es Cacho, verdad. cacho, todo es broma aquí. No tomen en serio. Ah, Ajá, no pero nos ya a ver, ¿cuál ha cancelen. sido, no sé, Ricky, ¿has visto algún deporte últimamente? ¿Viste algún juego, alguna cosa La de las verdad, a menos de Olimpiadas? que de las Olimpiadas, no, pero a menos de que consideren StarCraft un deporte, entonces no, la verdad. Tío, Yo pensaba ya que los nada. esports iban a ser el deporte olímpico este año en Tokio. No sé qué pasó. Cierto, ¿no? Cierto, no Sí, iban sí a... hace falta, ¿no? O sea, eso podría ser otro tema interesante. ¿Cuándo van a llegar los esports a las Olimpiadas? Probablemente nunca, pero bueno. ¿Tú serías parte del equipo de Estados Unidos o hay más vicios, güey? No, mentira, Hijo, creo que hay unos enfermos allá, ya, ¿para qué hay mejor unos decirlo? 1000 chamos de 15 años que son mejores, te garantizo. Así es, bueno, pasado al Ecuador, ya hemos hablado de Ecuador y no me recuerdo que esta semana sacaremos el video de actualización de todos estos Juegos Olímpicos. Espero que para el jueves hay que cuadrar esos horarios porque está bien difícil y quiero subir ese video en un día en que no juguemos tanto para que no se mueva. Pero la próxima semana tenemos la segunda posibilidad de medalla, así como que de las más claras con Neichi Dayome, que saca levantamiento de pesas, si no estoy mal, el domingo 1 de agosto. Así que esa es una buena opción para que por primera vez Ecuador logre una segunda medalla con otro deportista. Así que pilas con eso, si es que están viendo los Juegos Olímpicos. Y el otro tema que vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, que es un tema que se está haciendo, que quería discutir con ustedes porque se está volviendo full recurrente, de que siempre que hay un evento de gran magnitud deportiva, con la excepción de tal vez yo diría Rusia, pero siempre vemos que faltando poco para lo que empiecen o un año así, hay como que protestas por parte de la gente que vive en esos países. Ya pasó en Brasil en 2014 y en Tokio hubieron muchísimas protestas porque la gente no quería, o sea, parte de la población japonesa no quería que se realicen los juegos en Japón. O sea, esto ya es más por una cuestión de salud. En Brasil 2014 era más bien por una protesta social porque eh,
el gobierno brasileño desde entonces, que era Dilma la que estaba en el cargo, no estoy segura al 100%, así que era Sí, Dilma la que está en el cargo, pero obviamente hubo muchísima inversión, pero los brasileños consideraron que eso fue como que un, o sea, utilizaron este dinero para otras cosas, como mejorar la pobreza en Brasil, y está en un momento bastante delicado también el gobierno de Dilma. Yo creo que esa realización fue sin duda una de las razones por las que Bolsonaro terminó ganando después las elecciones en Brasil, por el despilfarro que hubo ahí en Brasil, pero yo estoy seguro que a un año del Mundial va a haber protestas sobre el Mundial de Qatar. No en Qatar, pero de alrededor del mundo. O sea, personas que no son de Qatar. Por ejemplo, la selección alemana estuvo protestando últimamente en contra del Mundial de Qatar porque por las políticas de Qatar de no aceptar, de no, o sea, de condenar con delito a la homosexualidad, por ejemplo. Entonces, así, entonces, ¿cómo creen ustedes qué creen que ha cambiado la gente de que antes, por ejemplo, ser el organizador de un evento de esta magnitud era como que un gran honor para un país, porque iba a venir turismo, iba a venir plata, era emocionante, es algo que solo vives de una vez en tu vida, y ahora con el paso de los años es como que la gente se da cuenta que nada de la plata se quedó ahí, todo se lo llevó ya sea el Comité Olímpico o la FIFA o quien esté organizando y nada se queda en el dinero. Entonces, ¿cómo creen que lo ven ustedes? ¿Es más una cuestión económica o más de concientización social de las poblaciones eh, que viven estos eventos? yo primero voy a decir como que una frase que que me quedó mucho en la cabeza previo al Mundial de Brasil, que era que un mundial es básicamente hacer la deuda, o sea, volver la deuda pública y los beneficios privados. Eso haciendo referencia a todo, a lo menos en términos de mundiales, si no saben, tiene que haber bastantes favoritismos bueno, a las empresas auspiciantes en términos de impuestos, permitir que construyan más locales, lógicamente. Tema McDonald's es de lo más sonado, por ejemplo. De hecho, los Simpsons parodiaron full, que me acuerdo en un capítulo que hacían en el Mundial un Krusty Burger metido en la selva amazónica. Bueno, es más o menos lo que hace tema McDonald's, no es meme. En el caso de Brasil, era que metieron literalmente las mega obras, elefantes blancos, ahí en la mitad de la selva, un lugar en el que obviamente no van a ir personas a participar. Antes, el tema de las competencias se lo veía creo que desde un punto de vista hasta geopolítico, como que un mensaje a otros países sobre el bienestar o sobre lo bien que estás haciendo algo. Básicamente es como cuando una persona tú sabes que una persona, no sé, no sé, no quiero mencionar nombres, pero por ahí hay un abogado hijito de papi que golpea mujeres ahí en Quito, caso súper sonado, se han de conocer. No sé, es como que el man de la nada dijo, "Oh, bueno, voy a demostrar mi poder comprándome un auto último modelo, porque tiene las capacidades de hacerlo". Básicamente eso es lo que muchas veces se le veía al deporte. De hecho, Qatar es eso en el Mundial, básicamente. Es como básicamente un país que tiene los derechos humanos tirados a la basura, nivel de contaminación alto, sus ingresos tienen una intensidad en emisiones de CO2 súper altas, las más altas del planeta, porque prácticamente su economía depende de los petrodólares en pocas. Tienen que lavar su cara de alguna forma y eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué sucede? No sé, raíz de las redes sociales y lógicamente cuando se rompe este mito de que a largo plazo generas turismo, a largo plazo eh, generas ingresos, más ingresos para la población, cosa que ya no sucede creo que desde las Olimpiadas de Barcelona, la mayoría de estas grandes competencias
deportivas entran, prácticamente generan pérdidas y nunca se recupera directamente, porque también es complicado medir qué tan, no puedes a veces medir de aquí a 5 años, no sé, el turista vino acá porque aquí fue el mundial, no sabes eso. Brasil creo que no necesita una bandera turística, una forma de llamar la atención, por ejemplo. O sea, Brasil es Brasil. Es un país con bastante cartel de turismo, de por sí, bastantes cosas que son de admirar. Es una belleza natural bastante importante. En el caso Entonces, de todo, Brasil, pero también creo que había el tema de que el gobierno estaba tratando de dar una imagen positiva en relación al crimen también, porque en los últimos años, especialmente Brasil, eh, ha tenido tantos problemas con la violencia, en especial en ciudades como Río, que también le... Parece que Richie se cortó, pero sí entendemos idea de que está hablando de las favelas. Y creo que hubo un artículo que decía que el gobierno brasileño se encargaba de crear un muro ahí para las favelas, para que la gente no vea que iba a ver, porque la final se jugó en Río, en el Maracaná, y entonces crearon una especie de muro y una especie de limpieza para que la gente no se dé cuenta de lo que pasaba ahí. Y es algo en realidad que va desde hace años también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Argentina cogió el nivel de 78, el Mundial de 78, también se hizo para cubrir todo lo que pasaba con la dictadura militar en Argentina. Yo creo que esto es más bien como que una característica muy de la FIFA y de los comités olímpicos de ser utilizados como lo que hablamos de mi video, que pueden verla en el video de Javi cuando hablamos de cómo los eventos deportivos sirven para blanquear ciertos gobiernos de ciertas ideologías políticas. Entonces, sí. Exactamente, eso mismo. Cierto, algo que sí me olvidé de decir hace un momento era que cuando me preguntaron si había visto algún deporte, no necesariamente olímpico, pero lo que sí estaba pendiente y siguiendo fue las finales de la NBA, que es algo que también podríamos topar brevemente si quieren. es súper interesante. Yo quiero hacer un pequeño corte antes de ya irnos metiendo directamente a lo internacional y tal vez comenzar a hablar un poco de ciertas cosas que sucedieron en los Juegos Olímpicos que tienen un tinte político. El fallecimiento de César Monge, uno de los artífices hasta cierto punto de lo que de lo que es ahora, creo, falleció el fin de semana. Igual si bien es cierto, él no llegó a ser una figura en el mandato de, por así decirlo, de Lazo, sí, va meses apenas. No llegó a tener presencia en todo lo que fue la construcción de Creo como tal, sí tuvo una presencia bastante importante. Una pequeña mención, que no se escape, una de las personas que literalmente creó, entre comillas, al partido que ahora nos está gobernando. Y ahora sí, Israel como país dentro de las Olimpiadas. Esta es una discusión bastante interesante y que creo que ya ha generado reacciones, ¿no? Sí, de lo que yo sé, hubo eh, un atleta que se rehusó a pelear, no estoy seguro, era en box, tal vez, algo así, pero se rehusó a pelear con el otro atleta israelí. Entonces, no sé si ustedes vieron eso. Sí, o sea, él se sentía como, o sea, sintió que no podía luchar con un israelí porque sentía que Palestina iba primero y la verdad, algo bastante válido. O sea, no creo que se politizó de cierta forma como muchos quisieran verla o como cierto personaje periodista que todos de aquí conocemos, no me acuerdo muy bien qué dijo, pero dijo que usted es la generación de cristal, bla, bla, la típica, ¿no? Pero, así que vamos a ser honestos, lo que pasa con Palestina es lo que probablemente continuará pasando y lo que tal vez no hemos visto, porque Palestina básicamente fue reemplazada un poco por Cuba y antes de eso también hubo un gran escándalo internacional que ahorita no me puedo acordar, que terminó tapando todo lo que pasa en Palestina y continúa pasando, porque me acuerdo que hace una semana vi un video en el que una familia de sirios o de palestinos, no me acuerdo si eran sirios de Palestina, que estaban siendo desalojadas de sus casas, ¿no?
y son como que cosas que continúan pasando y a veces como que dar estar como que decirlo públicamente en un evento de esa magnitud como los Juegos Olímpicos, aunque tú creas que no, impactan un montón, como lo que pasó con Carapaz, o sea, capaz si es que no decía eso, capaz ahorita no sabríamos o no estaríamos discutiendo de los problemas que tiene los deportistas olímpicos en el Ecuador, entonces eh, por más que a los boomers y a los que millennials que se creen boomers les duela que alguien denuncie injusticia en el mundo o que denuncie dos opiniones con cosas que ellos crean que va en contra de ellos. A veces la única forma de dar voz a algo es haciéndolo así, ¿no? En un deporte de o sea, en un evento de esta magnitud como los Juegos Olímpicos. Así que yo creo que es algo muy importante. Pero estoy seguro que alguien que no está de acuerdo te diría que no, que esta no es la forma, que la política no debería entrar en el deporte. Y yo les diría, ya hemos hablado de esto un montón de veces, la política y el deporte son un matrimonio arreglado que se cogen las mañanas, aunque dicen que se odian en la mañana, están cogiendo todo el resto del día. La política y el deporte son un matrimonio muy bien acertado. Así que esa es mi opinión respecto a esto. Muy Podemos ahora acertado. ver. Otra cosa que sucedió es que volvió a las Olimpiadas Simone Biles y bueno, creo que, no sé, Ricky, si conoce un poco de todo el escándalo que hubo con el equipo de de gimnasia en Estados Unidos, porque creo que eso fue medio sonado, la verdad. No sé si Emilio tal vez puede dar también algo de contexto. De la man que le suspendieron del equipo por, eh, El- creo que era No, marihuana. te refieres al doctor, a Nazar, me imagino, que acosaba a las gimnastas. Sí. Ah, ya, ya. Ujú. Pero eso No, ya no, se la va historia es... dando, creo que desde las últimas Olimpiadas. O sea, ya va años lo de ese man, el doctor. Sí, claro. Bueno, según tengo entendido lo que he leído del caso, porque hay un documental en Netflix acerca de eso, que no me acuerdo el nombre, pero antes de que acabemos lo reviso para que la audiencia pueda escucharlo y verlo. Pero es básicamente Larry Nazar, Nazar creo que era el apellido, algo así, pero era el doctor de las gimnastias que estuvo, era el persona que es el doctor que se encargaba de hacer todo lo que es fisio de la, de la, de las atletas, en su mayoría eran en la gimnasia de, 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 de Estados Unidos. Y como saben, Estados Unidos en la gimnasia es una de las potencias, o sea, es uno de los países que seguro gana una medalla de oro, especialmente con Simone Biles. Y, este personaje fue bueno, acusado, perdón, de acosar a la gimnasia, de que disfrazaba sus, digamos, tratamientos para tocar inapropiadamente a las mujeres. Entonces, fue que creó tanto debate y tanta repercusión dentro del deporte estadounidense porque dentro del comité de gimnasia de Estados Unidos se le intentó cubrir. O sea, eh, creo que llegó al nivel un poco del Vaticano y las acusaciones a los curas de pedofilia con los niños cuando se tienen, o sea, a ese nivel llegó. Entonces, esa es básicamente la historia en términos muy generales, pero antes de que, no sé si que Ricky o José quieran comentar algo sobre este tema, porque no es algo que no pasa solo en el deporte, no pasa en muchas otras industrias. Y mientras ellos comentan algo sobre esto, voy a buscarles el nombre del documental para decirlo antes de que acabemos. Bueno, decir que realmente no es la primera vez que se dan este tipo de temas de acoso. Y como lo dijo Emilio, em, vamos a repetirlo porque debemos repetirlo. En ciencias, se da en las universidades, se da en el transporte público, eh, a niveles profesionales, a niveles amateurs. Eh, no sé, y la invitación siempre es la misma a que que se debe hablar y se debe buscar cualquier ayuda. Yo creo que lo que hizo Simone debe ser la norma de aquí a futuro y es realmente un ejemplo que deben seguir
todas las niñas, mujeres, adolescentes alrededor de este tema y se debe dejar de, por así decirlo, satanizar tanto la idea de que se deberían callar ese tipo de problemáticas. Y sí, justamente en los Juegos Olímpicos más equitativos de la historia, ¿no? Que hay casi la misma cantidad de hombres y mujeres atletas, especialmente, por ejemplo, en la delegación de Ecuador, tenemos mucho más mujeres que hombres, y eso es algo, un logro extraordinario, como comentario. Y ya el documental, por si acaso, que salió el año pasado, se llama Atleta A, que da mucho más detalle el documental sobre cómo Larry Nassar utilizaba sus influencias y los periodistas que también destaparon todo, porque eso fue destapado por unos periodistas que todo el caso de Larry Nassar y las gimnasias de Estados Unidos. Y, y bueno, pero es siempre muy interesante eh, cómo, cómo el deporte, o sea, cómo el deporte nos ha ido transformando, ¿no? Yo creo que a partir de los años 80 los deportes, a pesar de que muchos ahora piensan que los deportistas son como más títeres de las personas que de cierta forma les controlan o son dueños de algo como que ya no se adhieren mucho a causas políticas o sociales. Creo que eso ha ido cambiando y que incluso mucho más visible siendo una deportista femenina, ¿no? En Estados Unidos siempre, por ejemplo, hay este caso de que las futbolistas de Estados Unidos piden un pago justo en relación a sus atletas hombres, porque el equipo de fútbol de Estados Unidos es mucho más exitoso que el de los hombres. Y cualquier aficionado de fútbol sabe que eso es verdad, porque el equipo de fútbol americano no ha ganado nunca una Copa del Mundo y en cambio el equipo femenino ha ganado 4 Copas del Mundo, si no estoy mal, y es el equipo más dominante. Pero aún así los hombres siguen ganando 5 veces más que las mujeres. Entonces, no sé, es complejo. Ese es otro de esos temas clásicos de debate entre comillas, ¿no? Que a algunas personas les gusta aún enojarse por ese tipo de cosas y pelear. Que es De interesante, ley, ya tal mismo vez nos van a pónganlo en los sacar a decir que comentarios. somos generación de cristal. Exacto, pónganlo en los comentarios para poder censurarles. Por Lo peor es favor, que, comenten para poder borrarles su comentario y lo peor Y seguir es, bloquear el destruyendo la contenido. libertad de expresión. lo peor es que se han dado cuenta y no, es una crítica que les va a doler a algunas personas, pero todos los que gritan generación de cristal y que nunca están de acuerdo, se han dado cuenta que son hinchas de fútbol, es el típico hincha que solo ve fútbol y que es este futbolista frustrado, pero son ellos los que se quejan, o sea, no es joda, pero Está es dando unas así. indirectas, full directas este pinzón Ajá, hoy. creo que esto, Ya, creo di que con nombre y deberíamos apellido censurar de esta una vez. última parte ya. Ya, ¿para qué más ocultar? Nombre y apellido de una vez. No, no, no. Dirección de dónde viven también. No, pero Cacho, cacho. es que es un poco, o sea, a nadie le importa si es que, o sea, es que como que la típica del hombre que es full hincha de fútbol que dice yo no veo el fútbol femenino porque me parece aburrido, porque las manos no saben jugar, patean muy débil o lo que sea. Es como que ese es el típico hincha de fútbol que solo ve partidos del Real Madrid o del Bayern o de lo que sea, pero es el típico hincha no sé, para mí lo veo así. Y no es nada contra ti, yo sé que se están cagando de risa pero no es nada contra él. Aunque es así, pero no, Típico hincha existe del razón Real así también Madrid. contra él, Un lo típico prometo. hincha ya lo dijo. Pero bueno. No En sé, fin, sí, la discusión de los salarios y de la brecha salarial en cuestión de género es, o sea, que es uno de esos temas que creerías que tendría o sea, es algo que no deberíamos ni pensarlo dos veces, así, pero el mundo en el que vivimos es un mundo curioso donde al parecer les aplaudimos a los billonarios para que vayan al espacio, mientras
full gente muere en una pandemia y al mismo tiempo también por alguna razón nos parece algo lógico que en este caso específico, digamos, del equipo de mujeres de Estados Unidos gane mucho menos que el de hombres. Creía que ibas a decir que está bien que unos millonarios se vayan al espacio mientras ahora países, ojo, ya no países en desarrollo, sino países desarrollados como China o Alemania se están inundando. Ojo También. con este tema del cambio climático que sí va a ser cada vez peor. Y ahora solo pongámonos un rato volvamos un rato a Ecuador. ¿Se imaginan que lo que acaba de suceder en Alemania o en China suceda acá? Nos tomaría unos 5 años, creo que bajito, probablemente recuperarnos. Explico un poco más, o sea, sí sé las inundaciones y todo, pero para que los oyentes, si no cachan, también tengan más contexto y todo. Sí, resulta que se dieron las peores inundaciones en toda la historia de Alemania. Pongan en Google los videos, son videos en mi criterio verdaderamente impactantes. Se puede ver cómo comunidades enteras quedaron devastadas. China en China está sucediendo lo mismo, mientras que en Canadá Canadá y en Rusia, en parte, así decirlo, en la parte de Siberia, tenemos sequías. Obviamente, ya mismo de salir en algún comentario, alguna persona, espero que no nos escuche realmente este tipo de personas, por nada, que nos va a decir, bueno, es que no hay cambio climático, este tipo de cosas. Más bien que no hay calentamiento global porque hay bastante lluvias en nuestros países. La cosa es que yo creo que ahorita se está viendo los impactos en países desarrollados, o sea, lo que quiere decir que su capacidad de invertir en recuperación o en adaptación a este tipo de fenómenos es mucho más rápida de los países en desarrollo. Nosotros tenemos que pasar por un proceso engorroso con multilaterales para poder acceder a este tipo de inversiones. Por suerte, todavía a nivel de países, y toco madera, y espero que Pinzón y Rich hagan lo mismo, Ecuador tal vez no ha vivido todavía una situación tan devastadora como lo que acaba de suceder en Alemania o en China, o lo que sucedieron en países probablemente que se escuchan menos. Los países africanos han tenido historiales de sequías muy fuertes en los últimos años, en Medio Oriente se han secado ríos. Eh, em, Siempre se me ve el nombre Bangladesh. En Bangladesh hubieron inundaciones, sí. Los que tenemos camisetas de Adidas podemos irnos al carajo, no mentir. Podemos sentirnos bastante raros en ese sentido, porque uno imaginaría que donde están las plantas de producción debería haber algo de riqueza, así entre comillas, pues no. Es un país relativamente pobre que sufre completamente este tipo de desastres y hasta ahorita no pueden recuperarse. Las inundaciones en Bangladesh si mal no recuerdo, creo que en 2019 o a principios de 2020. El punto es que miren los contrastes, miren cuánto le demora a Bangladesh recuperarse, miren cuánto le demora a Alemania y van a darse cuenta de lo delicado que puede ser el tema del cambio climático para los países en desarrollo. Eh, y, y una vez más, si es que están haciendo cosas como reciclaje, separar basura, no se desmotiven tanto, o sea, entiendan el contexto y sean realistas en ese sentido. Hay empresas que contaminan mucho más. De hecho, esta carrera espacial contamina mucho más, pero tampoco lo tomen como si fuera una bala al aire, por así decirlo. Se necesita hacer ese tipo de cosas, separar la basura, se necesita esos pequeños esfuerzos colectivos que hacemos en comunidades, en ciudades, para poder mejorar esa situación. Yo solo Como el decir que esfuerzo sobre... colectivo de comprar y apoyar a Amazon y el esfuerzo de sus trabajadores que logró hacer que Jeff Bezos vaya al espacio. Buen trabajo todos. Gracias por Hagámoslo no otra pagándoles del vez salario para que justo que vuelva a ir. merecen.
Exacto. Pero Él mismo lo sobre los dijo. desastres naturales, pues recordarte que todos los daños amenazan con el niño acá en el Ecuador y que sus potenciales efectos devastadores que tendrían en la población del Ecuador. Y eso es obviamente muy, es obvio que advierten con esto porque no estamos para nada preparados con las consecuencias, pero todos los daños se advierte de eso. Así que yo diría que solo es cuestión de tiempo para ver algo así. Y aparte que acá si cae un aguacero con granizo se inunda las alcantarillas porque está acá aquí está muy mal hecho y porque la gente tira basura como idiota. Así que es algo bastante común en realidad. Es como que problemas del tercer mundo o algo así. Pero bueno, también sobre los de los millonarios, hoy leí un tweet muy interesante sobre esto que decía que debemos de erradicar a los millonarios. ¿Y saben cómo? Nadie puede ganar más de 999,99 millones. O sea, no puede llegar al billón. Y cada dólar extra que gane se invertiría en la salud, en la educación y en todas, o sea, en cosas muy importantes. Y yo como que podemos hacer eso como una ley, no las huevadas que intentan imponer en el G9 G8 no me acuerdo cómo es. Pues eso sería una buena ley El universal y, o 7, sea, El G7, ajá. no va a el ocurrir, yo G7 sé, que tiene pero Italia por alguna razón. No mentir. Un abrazo a todas las personas de ese bello país. seguro va a salir el típico que decía, pero es su plata, déjala hacer lo que les dé la gana. Es la típica de que los manes tienen tanto dinero que te das cuenta que se aburren y por eso te empezaron a hacer la bendita carrera espacial porque están aburridos y ya no saben ni qué más gastar. No, creo que era eso, comprar Disney, y creo que como no pudieron comprar Disney, decidieron hacer una carrera espacial. O sea, a este nivel de aburrimiento llegaron. Sí, ya nos quejamos mucho de esto en el episodio anterior, pero eh, esa idea que dices tú de básicamente un impuesto del 100% sobre un cierto nivel de ingresos o ganancias, eh, creo que hizo que la cabeza de todos los libertarios que nos escuchan explote ese momento. Así que, Deben estar echando, deben estar echando espuma por la boca ahorita, esos manes. literal, loco. Cosa que disfruto full. Este canal nació específicamente para eso. Te mando saludos, Godet. Ajá, exactamente. Dedicado para Godet este episodio, o ese comentario al menos. Sí, totalmente. Y José también se refería un poco, creo que a dejen de minar Bitcoin porque es un gran peso al, al cambio climático. Este es un buen momento para anunciar que vamos a tener un episodio dedicado a eso, a conocer un poco mejor de qué se trata y también algunos de estos problemas, posibles soluciones. Entonces analizaremos más a fondo ese tema de ley. Así es. Vamos a tener a expertos, personas a favor, otras personas que no están en contra, economistas, ambientalistas, no sé. Los que nos acepten la invitación para la próxima semana van a estar aquí. Personas que tienen Dogecoin, cacho. Aunque si fuera Nosotros bueno siempre invitar a alguien decimos que la tiene próxima Dogecoin. semana y después nos demoramos de medio en sacar el capítulo, así que no se ilusionen tanto Oye, porque podría no pasar. Pero la cosa es que está Perdónennos. fijado. Eso sí, le prometemos que en algún momento va a salir. Esperemos que la próxima semana, pero no prometemos nada. Em, Estamos como que llegando a la hora y yo creo que es un buen momento para finalizar este capítulo. No sé si tengan algún comentario último sobre lo que hemos estado hablando. O sea, más ahorita tomando como que eh, o sea, notas más generales de lo que ha pasado esta semana, sí, se murió la mano derecha de Lazo, como dijo José David, César Monge, que creo que va a ser tal vez una piedra en el zapato del gobierno de Lazo, porque pierde a un asesor importante, a un consejero, así que habrá que ver cómo lo manejan eso, porque es un tema bastante delicado dentro del gobierno, que ya estamos viendo, porque no hablamos ni siquiera de la crisis carcelaria que nuevamente está ocurriendo en el Ecuador, no hablamos de eso, Yo pero, creo o que sea, vale la sí, pena dedicarle los últimos minutos a eso, sí podríamos más que hablar nada. de eso en los últimos Al minutos menos del podcast. brevemente, solo digamos, Así o es, bueno, sea, si es que he yo, estado en yo una quiero cueva, resumirlo. Yo quiero resumirlo. ¿Se acuerdan ese resumen. episodio que sacamos más o menos en marzo? Pues sobre lo que sucedió en las cárceles. Simplemente vuelvan a escuchar y básicamente ahí tienen el resumen.
las bandas se siguen apoderando de las cárceles y yo creo que, y esta discusión la tuvimos el otro día, Pinzón dice que no es tan buena solución el tema de militarizar. Yo creo que no es una solución real, pero como un tema de emergencia de un día al otro, sí es bastante práctico. Necesitaban calmar de alguna forma esa cosa, pero no sé. Creo que ahí sí nos toca buscar un experto. Yo, la verdad, en tema de cárceles, de tema de seguridad, yo no tengo ni la menor idea. Solo puedo opinar. ¿Tú qué piensas, Pinzón? Bueno, yo hice mi opinión en redes sociales, cometí este error y ahí me prometí que nunca más lo iba a hacer. Pero me di cuenta que básicamente a la gente no le importa ahorita los problemas del país, básicamente. O sea, ellos están enfocados, especialmente los LASI, están enfocados en decir que el plan de vacunación es un éxito, que vamos a hacer, verdad, es un éxito. Le está yendo mejor de lo que esperaba, mucho mejor de lo que esperaba. No sé si es que va a llegar a los 9 millones para septiembre, pero va a llegar a un buen número. O tal vez creo que sí lo van a pasar según unas últimas predicciones. Se está yendo bastante bien. Pero eso no es motivo para negar que hay problemas evidentes que hay que tomar en cuenta, como la emergencia carcelaria y las críticas a que si Lazo hizo un TikTok mientras todo esto ocurría y hablaba con influencers, mientras todo esto ocurría y se demoró casi 24 horas en decir, vean, tenemos un problema y esto vamos a hacer lo que, o sea, las soluciones que vamos a proponer. No es por malo, no les criticamos porque está Lazo ni que porque acá crean que somos comunistas, que es verdad que algunos de aquí son comunistas, pero eh, es, criticar a tu presidente si está haciendo las cosas mal, si entra en la cajita de libertad de expresión. Y más que libertad de expresión es una obligación como ciudadano de decirle a tu presidente que la está cagando, que no es el momento de hacer un TikTok. Si es tu estrategia de comunicación, de una. Pero utiliza tu TikTok para decir, voy a arreglar la cárcel de esta forma, no te pongas a hacer un baile incómodo con un influencer al que nadie le importa quién es. No sé, yo, o sea, O sea, en eso es pocas, como si es que... que vas a hacer TikToks, aunque sea no hagas TikToks tan cringe. Por favor, Lazo, danos algo de contenido bueno, así, si te vas a hacer Sí, influencer. sí, la verdad, o sea, muy bien el plan de vacunación, muy mal el TikTok que manejas, pana. Necesitas en serio dar menos. Sí, sinceramente, lo peor es que el TikTok que sacó sí da full pena ajena. Tito Maruri, ya, debía decir. Em, no sé, ya en este punto, ¿qué podemos decir? Los Lassi se volvieron los nuevos correístas. Sí, si quieren cancelar al canal por decir eso, háganlo. Pero Algo que también deben tomar en cuenta, y esto es prácticamente lo que se está viviendo ya en algunos países, pero obviamente USA es el caso más evidente por razones obvias, pero empezó muy bien acá la campaña de vacunación, ¿no? Y cuando ya habían vacunas disponibles, que es más o menos lo que pasó en Ecuador, una vez que ya hubo suficientes vacunas disponibles y todo, eh, el nivel de vacunación aumenta rápidamente, pero se puede llegar a un punto donde ya baja la cantidad de gente que quiere vacunarse por haber razón. En el caso de Estados Unidos, porque hay tantos malditos antivacunas, pero aquí también, también, y exacto, y ellos sí, eso ellos era en lo que serio iba a decir. les En deseo que se Ecuador, extingan en en serio. Ecuador, por razones similares y también por algunas razones diferentes, o sea, Ecuador es un caso en sí que va a ser diferente de cierta forma, se va a llegar a un punto donde el número de, o sea, la cantidad de gente que se está vacunando en un dado momento creo que va a bajar bastante. Y ahí es cuando va a ser mucho más crítico ver qué hace realmente el plan de vacunación. Porque en Estados Unidos ahorita se empieza a ver algunos números un poco preocupantes con lo de la variante Delta, pero es más que nada en comunidades donde esos niveles de vacunación están bastante bajos. Y eso a largo plazo es malo para todos, pero también te dice, no es que esto se ha acabado con llegar a un número arbitrario de vacunas. O sea, tal vez si es que llegas a lo que dicen que es la inmunidad de rebaño, que es 70%, ajá, como el 70-80%, pero 70%.
incluso ahí aún no sabemos, simplemente porque no se ha visto completamente, o sea, esto no se ha acabado en ningún lado oficialmente aún. Incluso países que estaban yendo muy bien en ciertos momentos, como Corea del Sur, creo que hasta Nueva Zelanda, sí. Se ha visto que llegan momentos donde empiezan a tener problemas de nuevo, entonces básicamente aún falta mucho, queda mucho por verse con esto, el tema del COVID, así que sí, obviamente qué bien por Lazo por haber cumplido ciertas metas, pero tal vez esa fue la parte más fácil. Lo más difícil aún puede estar por delante. Sí, y principalmente, como dices, la variante Delta es una realidad. Y esto es una cosa que aplaudo al mecanismo que está usando el presente gobierno, porque de alguna forma, bueno, no de alguna forma, están haciendo lo que debía hacer cualquier gobierno responsable y lograron cercar de manera rápida la variante Delta en El Oro, en Loja, y creo que 4 casos en Quito están En Cuenca, en completamente bajo Guayas, o control. sea, en Quito, o sea, Y algo, creo que en provincias, pero pero está bastante controlado. sí, o sea, realmente es algo espectacular lo que han hecho. Ven, también podemos reconocer que no tiene nada que ver con Lazo esta cosa, porque ese es otro punto interesante. Y esto sí les invito a reflexionar súper bien. Hay una diferencia muy grande entre Lazo, el personaje, que es caer básicamente en caudillos, seguir solo a un personaje o una imagen, y la otra está en la administración de Lazo. Yo también critiqué fuertemente a Lazo, el personaje, por haber sacado un TikTok de mal gusto cuando tenía que estar haciendo otras cosas. No fue el momento preciso para sacar ese TikTok de mal gusto, pero en un sentido estricto, la gestión que se ha visto del gobierno hasta ahora, al menos en este pequeño tema de salud en referencia al COVID, yo creo que ha sido notable, o sea, sí, es una notable diferencia con respecto al anterior gobierno. O sea, yo creo Esto que el gobierno de no. Lazo tiene una de cal y una de arena, pero creo que pues, Sí, definitivamente ha veamos cómo tenido... maneja los siguientes. Y aquí viene otro punto. El tema de la cárcel no es culpa, y aquí les va a arder los oídos a todo mundo. No es culpa ni de Lazo, ni de Moreno, increíblemente, ni de Correa, sino es un problema estructural de muchos años. Puedes culpar bueno, a los dos anteriores de no haber encontrado la solución. Guillermo Lazo está haciendo exactamente lo mismo que hizo Moreno, así que aparentemente no creo que vaya a tocar la nota precisa en este tema, pero quién sabe, tal vez lo haga, tal vez encuentre algún mecanismo que funcione en el país para que se controle este tema. Pero bueno, esa es una invitación simple, a que dejen de como que endiosar al personaje Lazo y recuerden que todo lo que está sucediendo ahorita es gracias gracias al equipo de Lazo. Y ese es otro punto importante, a la manera de gobernar, por así decirlo. Que como digo, en este poco tiempo se ha visto una notoria mejoría, principalmente en el tema de salud. Y bueno, no en el tema de salud, principalmente en el manejo del COVID. Y el resto está por verse. Toca todavía ver cómo reacciona. No podemos decir que es un buen gobierno o un mal gobierno por haber cumplido el que yo creo que es el estándar mínimo, que es vacunar a la gente. Igual que Correa no era un buen gobierno por haber hecho vías. Prácticamente ambas cosas eran necesarias, pero son las cosas que deben hacer los gobiernos. Yo solo diré que Macri empezó así de bien, si no mal recuerdo, y ya sabemos cómo termina esa historia. Así que veamos. Aunque creo que a este punto tal vez con lo bien que le está yendo con el tema de vacunación, si es que no pasa lo que Ricky pronostica, que últimamente anda de Nostradamus, así que podría pasar. Y si es que no hace tantas cagadas, podríamos estar viendo un Guillermo Lasso 2025. Veamos, no sé qué podría pasar. Hagan sus Igual, o sea, la apuestas. papeleta que queda a Lazo, como dice, quedan 4 años. eh, digamos que de alguna forma el planeta Tierra logra acabar con el COVID, entre comillas, o sea, le vuelve, está, digamos, la inmunidad de rebaño y la vemos como que una gripe estacional, pero le queda todavía renegociar la deuda, le queda todavía que tiene una asamblea dividida.
le queda todavía muchísimos problemas que son mucho más difíciles de resolver que Yo, yo, yo un plan quiero, de yo vacunación. quiero agregar un problema adicional, y es que según proyecciones, probablemente el próximo año o en unos meses, tal vez tengamos la hora lacina. Para los que son muy jóvenes como nosotros, porque no vivimos de esta época, la hora sixtina se instauró en el gobierno de Sixto, por obvias razones, y tenía que ver mucho con los problemas energéticos que vive el país. Estamos ahorita entrando, odiamos decir tantas malas noticias, pero estamos entrando en un proceso de erosión de Coca-Cola Sinclair. Creo que ya hemos repetido unas 50 veces esto, pero parece que a largo plazo sí nos va a afectar la seguridad energética. Así que pilas, aprendan a vivir sin electricidad. Sí. Y con eso creo que nos despedimos porque se les va a ir la electricidad y ya no van a poder escucharnos, lo que es muy triste, Sí, así pero es. se les, Siento, les siento de la nada que advertimos. estamos volviendo a 2009, que fue la última vez que yo empecé a vivir cuando se iba de repente la luz. Día de oscuro, día de oscuro. Estábamos en la Edad Media por acá en Ecuador. Pero bueno, así como Richie dijo, y nos despedimos por esta semana. La próxima semana esperamos traerles del episodio de Bitcoin. Y si no podría ser Trump en el deporte que les debemos de esa. Eh, ahí vamos viendo, la verdad. Aquí somos muy improvisados y por eso nos va regular. Nos va mejor de lo que esperamos, pero nos va bien. Así que por eso seguimos en ese plan de improvisar, honestamente. Fue bueno que les vaya muy bien. Esperemos que Ecuador les vaya, se ganen algunas medallas más en estos días que le quedan. No se olviden de estar pendientes del video del jueves, que saldremos con la actualización de los Juegos Olímpicos. Y yo me despido. Nos vemos la próxima semana.